Detrás de las sagradas paredes de la Ciudad del Vaticano, una antigua institución impregnada de fe, poder y misterio tiene influencia. La Iglesia Católica Romana. Durante siglos, desde los primeros días del Papa Gregorio, el VII en el siglo XI, hasta el controvertido reinado del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano ha estado envuelto en susurros de oscuros secretos y siniestras conspiraciones. Como una vez escribió el filósofo inglés Francis Bacon, al vengarse, un hombre está a la par con su enemigo, pero al pasar por alto es superior. ¿Qué intrigantes tramas yacen ocultas en los laberínticos corredores de este sagrado estado-ciudad? Desde presuntos encubrimientos de crímenes inconfesables hasta rumores de colusión con organizaciones sombrías, la historia del Vaticano está llena de relatos de intriga y engaño. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es simplemente material de leyendas? Viaja con nosotros al mundo clandestino del Vaticano mientras desentrañamos la enredada red de verdad y ficción que rodea sus secretos más celosamente guardados. Bienvenidos al diario de Julio César. El enigma del trono papal, desentrañando la intriga detrás de la renuncia del Papa Benedicto XVI. En 2013, el mundo quedó asombrado por el inesperado anuncio de que el Papa Benedicto XVI renunciaría al papado, un evento que no había ocurrido en casi 600 años. Siendo el primer papa en renunciar desde Gregorio XII en 1415, la decisión de Benedicto XVI provocó un aluvión de especulaciones, con teorías de conspiración y conjeturas girando en torno a las circunstancias que llevaron a su partida. En este segmento nos adentramos en el laberinto de intrigas que rodea la renuncia del Papa Benedicto XVI, buscando desenredar los hechos de la ficción y descubrir la verdad detrás de uno de los episodios más enigmáticos en la historia moderna del Vaticano. Nacido como Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI fue elegido para el papado en 2005, tras la muerte del querido Papa Juan Pablo II. Su mandato estuvo marcado por los esfuerzos para abordar la crisis de abuso clerical y para reconciliar las enseñanzas de la Iglesia con los desafíos de un mundo cada vez más secular. Sin embargo, fue su repentina renuncia en febrero de 2013 lo que definiría su papado a ojos de muchos, un evento envuelto en misterio y propicio para la especulación. Una teoría que ganó fuerza tras la renuncia de Benedicto XVI se centró en el llamado escándalo Vatileaks, en el que documentos confidenciales fueron filtrados a la prensa, revelando corrupción y luchas internas dentro de los más altos escalafones de la Iglesia. Algunos creen que las revelaciones contenidas en estos documentos fueron el punto de inflexión para el Papa, quien decidió renunciar para evitar ser atrapado en el fuego cruzado de una lucha de poder dentro del Vaticano. Otra teoría apunta a la deteriorada salud del Papa como la principal razón de su renuncia. El mismo Benedicto XVI citó su debilidad física y mental como la motivación detrás de su decisión, y hay evidencias que sugieren que había estado contemplando la posibilidad de renuncia durante algún tiempo. Sin embargo, otros argumentan que la salud del Papa era simplemente una excusa conveniente, con fuerzas más oscuras en juego detrás de escena. Una de esas teorías gira en torno a la supuesta existencia de un lobby gay secreto dentro del Vaticano, un grupo de altos funcionarios que, según se dice, ejercían una considerable influencia en la sombra. Según esta teoría, el Papa Benedicto XVI fue obligado a renunciar como parte de un juego de poder orquestado por este grupo clandestino, que buscaba promover su propia agenda a expensas del papado. Otra teoría sugiere que la renuncia de Benedicto XVI fue provocada por la profecía de San Malaquías, que predijo que su sucesor, el Papa Francisco, sería el último papa antes del fin del mundo. Algunos creen que el peso de esta profecía era demasiado grande para Benedicto XVI, lo que le llevó a renunciar y dar paso al cumplimiento de la antigua predicción. A medida que exploramos la red de intriga que rodea la renuncia del Papa Benedicto XVI, nos enfrentamos a un complejo mosaico de poder, ambición y secretismo, un testimonio del eterno atractivo de las teorías de conspiración y la fascinación que ejercen sobre la mente humana. Mientras que la verdad detrás de la decisión de Benedicto XVI puede nunca ser plenamente conocida, su renuncia sirve como un recordatorio del siempre cambiante equilibrio de poder dentro del Vaticano y las profundas corrientes que fluyen bajo la superficie de la institución más antigua y enigmática del mundo.
Santuarios sombrosos, desentrañando los escándalos del Banco del Vaticano. Dentro de las sagradas paredes de la Ciudad del Vaticano, una institución ha estado durante mucho tiempo envuelta en secretos y escándalos, el Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, IOR. Fundado en 1942 por el Papa Pío XII, el IOR se estableció inicialmente para administrar los activos financieros de la Santa Sede y la Iglesia Católica. Sin embargo, con el paso de los años, el banco se vio envuelto en una red de controversias, con acusaciones de lavado de dinero, corrupción y conexiones con el crimen organizado que arrojaron una sombra oscura sobre sus operaciones. Uno de los escándalos más notorios que involucraron al Banco del Vaticano comenzó a desentrañarse en 1982 con el colapso del Banco Ambrosiano de Italia, una institución financiera estrechamente asociada con el IOR. El presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, a menudo conocido como el banquero de Dios debido a sus estrechos lazos con el Vaticano, fue encontrado sin vida, colgando del puente Blackfriars de Londres. Su muerte, declarada un asesinato, alimentó las especulaciones sobre la participación del IOR en el colapso del banco y los posibles motivos detrás del fallecimiento de Calvi. Las investigaciones sobre el escándalo del Banco Ambrosiano revelaron una enredada red de irregularidades financieras, con el banco habiendo acumulado más de $1.000 millones en deudas a través de una compleja red de empresas fantasma, muchas de las cuales tenían vínculos con el IOR. El entonces presidente del Banco del Vaticano, el arzobispo Paul Marcinkus, fue implicado en el escándalo, aunque mantuvo su inocencia y nunca fue procesado. En 1984, la Santa Sede acordó pagar $244 millones a los acreedores del Banco Ambrosiano, sin admitir ninguna irregularidad. La reputación del Banco del Vaticano sufrió otro golpe a principios de los años 90, cuando surgieron acusaciones de lavado de dinero. En 1993, los Estados Unidos agregaron al IOR a su lista de instituciones sospechosas de lavado de dinero. Estas sospechas se vieron reforzadas en 2010, cuando los fiscales italianos incautaron 23 millones de euros de las cuentas del IOR, alegando violaciones de las regulaciones europeas contra el lavado de dinero. Aunque los fondos finalmente fueron liberados, la reputación del banco quedó manchada. Otra controversia surgió en 2012 con la publicación del escándalo Batileaks, una serie de documentos filtrados que revelaban corrupción y mala gestión financiera dentro del Vaticano. Los documentos filtrados expusieron luchas internas y luchas de poder dentro de la Iglesia, así como detalles sobre las transacciones financieras sospechosas del IOR. El escándalo llevó a la condena del mayordomo de Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por filtrar los documentos y puso el foco sobre las oscuras operaciones del banco. En respuesta a estos escándalos, el Papa Francisco inició una serie de reformas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas dentro del Banco del Vaticano. En 2013, estableció la Comisión Pontificia para Referencia sobre la organización de la estructura económico-administrativa de la Santa Sede, que fue encargada de investigar las actividades financieras del IOR. El Papa también nombró a un nuevo presidente del banco e implementó una serie de medidas diseñadas para combatir el lavado de dinero y mejorar la transparencia financiera. A pesar de estos esfuerzos, el oscuro pasado del IOR continúa acechando a la institución. En 2020, la policía italiana arrestó a Gianluigi Torzi, un corredor que había estado involucrado en un controvertido trato de propiedad en Londres en nombre del Vaticano. Torzi fue acusado de extorsión, malversación de fondos y lavado de dinero, lo que generó nuevas preocupaciones sobre las transacciones financieras del IOR. Desenterrando el relato del traidor, el enigmático Evangelio de Judas y su impacto en el cristianismo primitivo. En 2006, un antiguo y controvertido manuscrito resurgió de las arenas del tiempo, desafiando nuestra comprensión de una de las figuras más infames de la historia cristiana, Judas Iscariote. El Evangelio de Judas, un texto copto que data del III o IV siglo, ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre la relación entre Jesús y su traidor, planteando profundas preguntas sobre los cimientos de la Iglesia cristiana primitiva
y la compleja interrelación de fe, poder e interpretación. El descubrimiento del Evangelio de Judas fue nada menos que milagroso. En la década de los 70, un granjero egipcio tropezó con un códice encuadernado en cuero cerca de la ciudad de Elminia. Tras pasar por las manos de comerciantes de antigüedades y coleccionistas, el frágil manuscrito finalmente llegó bajo el cuidado de la Fundación Maecenas para el Arte Antiguo en Suiza. Se hicieron esfuerzos minuciosos para autenticar y restaurar el códice, revelando el asombroso contenido del Evangelio perdido desde hace mucho tiempo. El Evangelio de Judas cuenta una historia dramáticamente diferente de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que representan a Judas Iscariote como el traidor arquetípico que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. En cambio, este texto recién descubierto presenta a Judas como el discípulo más confiable de Jesús, elegido para llevar a cabo un plan divino que finalmente conduciría a la crucifixión y resurrección de Jesús. En esta versión de los hechos, la traición de Judas no es un acto de traición, sino más bien un sacrificio necesario para cumplir un propósito mayor. Las implicaciones del Evangelio de Judas son fascinantes y de gran alcance, ya que desafían la narrativa tradicional de la vida de Jesús y las creencias fundamentales de la Iglesia cristiana. Algunos eruditos argumentan que el texto proporciona evidencia de la diversidad de creencias y prácticas dentro de la comunidad cristiana primitiva, revelando una imagen más matizada y compleja de la formación de la doctrina cristiana. El Evangelio de Judas también es significativo, ya que arroja luz sobre la tradición gnóstica, una rama diversa y mística del cristianismo primitivo, que finalmente fue declarada herética por la emergente Iglesia ortodoxa. Las enseñanzas gnósticas enfatizaban la importancia de la experiencia espiritual personal y la búsqueda de conocimientos ocultos, a menudo situándolos en desacuerdo con las doctrinas más jerárquicas y dogmáticas de la Iglesia ortodoxa. El Evangelio de Judas, con su énfasis en el círculo interno de discípulos y el conocimiento secreto impartido por Jesús, es característico del pensamiento gnóstico y ofrece valiosas percepciones sobre esta tradición a menudo malentendida. Si bien el Evangelio de Judas ha encendido un considerable debate entre eruditos y teólogos, también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de la fe y el papel de la interpretación en la creencia religiosa. A medida que luchamos con las provocativas revelaciones de este antiguo texto, se nos recuerda que las historias que contamos sobre el pasado, a menudo, son tanto un reflejo de nuestras propias creencias y suposiciones, como un fiel registro de los eventos históricos. El misterio desvelado. Descifrando el enigma del tercer secreto de Fátima. En el tranquilo pueblo de Fátima, Portugal, el año 1917 marcó una serie de eventos extraordinarios que cautivarían al mundo y cambiarían para siempre el curso de la historia. Fue aquí donde 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María, quien les confió 3 secretos que luego se conocerían como los 3 secretos de Fátima. Mientras que los 2 primeros secretos fueron revelados por Lucía en la década de 1940, el tercer secreto permaneció envuelto en misterio durante décadas, generando intensas especulaciones y controversia sobre su contenido y la cuestión de si el secreto completo alguna vez ha sido revelado. Los 2 primeros secretos de Fátima giraban en torno a una visión del infierno, un llamado a la consagración de Rusia y una predicción del fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue el enigmático tercer secreto el que capturó la imaginación del público y alimentó décadas de debate. Lucía, la última vidente superviviente de Fátima, plasmó el tercer secreto en papel en 1944, pero el texto no fue revelado al público hasta el año 2000, tras la muerte de Lucía. Según la interpretación oficial del Vaticano, el tercer secreto es una visión profética del siglo XX, que muestra el sufrimiento soportado por la Iglesia y el intento de asesinato al Papa Juan Pablo II en 1981. En la visión, un ángel grita: «¡Penitencia, penitencia, penitencia!», mientras un obispo vestido de blanco, presuntamente el Papa, es asesinado por un grupo de soldados. La interpretación del Vaticano del tercer secreto sugiere que sirve como recordatorio de la importancia de la oración y la penitencia frente al sufrimiento y la persecución.
Sin embargo, no todos están convencidos de que se haya revelado completamente el tercer secreto, y abundan las teorías alternativas. Algunos argumentan que la visión revelada en 2000 es solo una parte del secreto completo, con mensajes y profecías adicionales aún por desvelar. Estas teorías a menudo se basan en la creencia de que el tercer secreto contiene predicciones graves sobre el destino de la Iglesia, como la apostasía desde dentro o un evento catastrófico que podría sacudir los cimientos de la fe. En los años siguientes a la publicación del tercer secreto por parte del Vaticano, varios altos funcionarios de la Iglesia, incluido el cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, han hecho declaraciones que parecen dar credibilidad a la idea de que hay más en el secreto de lo que se ha revelado. Estas declaraciones, junto con la propia renuencia de Lucía a revelar el secreto antes, solo han servido para alimentar el fuego de la especulación y la conjetura. Al final, quizás el verdadero secreto de Fátima no reside en las palabras de la Virgen María o las interpretaciones de los funcionarios de la Iglesia, sino en el poder perdurable de la fe, la esperanza y el deseo humano de encontrar significado frente a la incertidumbre. A medida que continuamos reflexionando sobre los misterios de Fátima, se nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje que trasciende el tiempo, el espacio y los límites del entendimiento humano, invitándonos a mirar más allá del velo del mundo material y hacia el reino de lo divino. Descifrando las profecías papales, las enigmáticas visiones de los papas de San Malaquías. En las arenas de la historia católica, pocas profecías han cautivado la imaginación como las de San Malaquías, un arzobispo irlandés que vivió durante el siglo XII. Nacido en Armagh en el año 1094, Malaquías era conocido por su piedad, devoción y dedicación a la Iglesia. Sin embargo, fueron sus visiones proféticas del papado las que consolidarían su lugar en los anales de la tradición eclesiástica. Según la leyenda, San Malaquías experimentó una serie de visiones proféticas mientras visitaba Roma en 1139. Durante un estado de trance, se le concedió una visión del futuro de la Iglesia, presenciando una larga línea de papas que se extendía desde su tiempo hasta el fin de los días. Estas visiones fueron transcritas en una serie de frases cortas y crípticas que pasarían a conocerse como las profecías de los papas. Las profecías de San Malaquías aparentemente se perdieron en la historia, solo para resurgir en 1590, cuando fueron publicadas por el historiador benedictino Arnold Wyon. En su obra, Wyon atribuyó las profecías a Malaquías y afirmó que habían sido descubiertas en los archivos del Vaticano. Esta revelación desató un torbellino de interés y especulación, con muchos interpretando las profecías como un mapa divino del papado. Cada profecía consiste en una breve frase en latín, a menudo haciendo referencia al escudo de armas de un papa, su lugar de nacimiento o eventos significativos durante su reinado. Mientras que algunas frases son sorprendentemente precisas, otras están envueltas en ambigüedad, dejando su interpretación abierta al debate. Uno de los ejemplos más notables de las profecías de San Malaquías es el del Papa Urbano VII, que reinó desde 1623 hasta 1644. Su profecía, Lilium et Rosa, lirio y rosa, se cree que alude a su escudo de armas, que presenta prominentemente ambas flores. Otra profecía intrigante es la del Papa Benedicto XV, que sirvió desde 1914 hasta 1922. Su profecía, Religio depopulata, religión desolada, a menudo se interpreta como una referencia a la devastación causada por la Primera Guerra Mundial, durante la cual perecieron millones, y la fe fue puesta a prueba. Los escépticos argumentan que las profecías son una falsificación, creada a finales del siglo XVI para influir en las elecciones papales y otorgar un aire de legitimidad divina a candidatos específicos. Señalan la mayor precisión de las profecías antes de 1590 y la vaguedad de las que siguieron como evidencia de sus dudosos orígenes. Además, no se encuentra mención de las profecías en los registros históricos antes de su supuesto redescubrimiento por parte de Wyon, lo que arroja más dudas sobre su autenticidad. A pesar de estas preocupaciones, las profecías de San Malaquías siguen cautivando la imaginación,
e inspirando ferviente especulación con cada nueva elección papal. La profecía atribuida al Papa Francisco, Petrus Romanus, Pedro el Romano, ha atraído particular atención debido a sus ominosas implicaciones. Según la profecía, Pedro el Romano pastoreará la Iglesia a través de un tiempo de gran tribulación, culminando en la destrucción de Roma y el fin del mundo. A medida que nos adentramos en el enigmático mundo de las profecías de San Malaquías, nos encontramos confrontados con un deslumbrante conjunto de preguntas e incertidumbres. ¿Son estas visiones una auténtica mirada al futuro del papado, o simplemente las maquinaciones de una intriga política olvidada hace tiempo? ¿Podemos obtener ideas significativas de estas frases crípticas, o son simplemente el producto de nuestro propio deseo de encontrar significado en el caos de la historia? El enigmático pontífice, el Papa Pío XII y las sombras de la Segunda Guerra Mundial. El papado del Papa Pío XII, nacido Eugenio Pacelli, es uno de los más controvertidos y enigmáticos en la historia de la Iglesia Católica. Ascendiendo al papado en 1939, el mandato de Pío XII coincidió con el periodo más oscuro del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Sus acciones, o más bien inacciones, durante estos años tumultuosos han sido durante mucho tiempo objeto de debate y especulación, con acusaciones de silencio y complicidad rodeando su legado. Antes de su elección como papa, Pío XII ya había obtenido una reputación como un diplomático consumado. Como nuncio papal en Alemania de 1917 a 1929, desarrolló fuertes relaciones con los políticos alemanes y presenció de primera mano el ascenso del régimen nazi. En 1933, como secretario de Estado del Vaticano, jugó un papel clave en la negociación del Reichskonkordat, un tratado entre la Santa Sede y Alemania que tenía como objetivo proteger los derechos de la Iglesia Católica bajo el gobierno de Hitler. Sin embargo, este acuerdo ha sido criticado desde entonces como un acto de apaciguamiento que otorgó legitimidad inadvertidamente al régimen nazi. A medida que se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, Pío XII enfrentó un difícil equilibrio. Estaba dividido entre su deseo de proteger a la Iglesia Católica y a sus fieles de la persecución y el imperativo moral de condenar las atrocidades cometidas por las potencias del Eje. En su encíclica de 1939, Summi Pontificatus, Pío XII denunció el totalitarismo y el racismo y pidió el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, su mensaje fue deliberadamente vago y se abstuvo de condenar específicamente a los nazis o sus acciones. El silencio de Pío XII con respecto al Holocausto sigue siendo el aspecto más polémico de su papado. A medida que las noticias del exterminio masivo de judíos y otros grupos minoritarios llegaban al Vaticano, muchos esperaban que el Papa tomara una posición firme contra estos horrores indescriptibles. Sin embargo, las declaraciones públicas de Pío XII permanecieron frustrantemente ambiguas, lo que llevó a algunos a acusarlo de hacer la vista gorda ante el genocidio. Los defensores de Pío XII argumentan que su silencio fue estratégico, diseñado para proteger a la Iglesia y a sus seguidores de la represalia nazi. Señalan su papel en la facilitación de los esfuerzos de rescate secretos, como la provisión de certificados de bautismo falsos a los refugiados judíos y la apertura de instituciones católicas como santuarios. Según algunas estimaciones, estas acciones encubiertas pueden haber salvado decenas de miles de vidas judías. En contraste, los críticos afirman que el silencio de Pío XII fue impulsado por motivaciones políticas y el deseo de mantener la influencia de la Iglesia en un mundo de posguerra. Argumentan que su fracaso en condenar públicamente el Holocausto lo hace cómplice de las atrocidades cometidas por los nazis. El debate en torno a las acciones de Pío XII durante la guerra se intensificó en 2020, cuando el Papa Francisco tomó la decisión sin precedentes de abrir los archivos del Vaticano relacionados con el papado de Pío XII. Este movimiento, destinado a fomentar la transparencia y la investigación histórica, ha proporcionado a historiadores y eruditos nuevas perspectivas sobre las acciones y motivaciones del Papa durante la Segunda Guerra Mundial. Al adentrarnos en el enigmático legado del Papa Pío XII, nos enfrentamos a una figura compleja
cuyas acciones continúan eludiendo una categorización sencilla. Fue un diplomático cauteloso, esforzándose por proteger a su rebaño de los horrores de la guerra, o un líder moralmente comprometido, más preocupado por preservar el poder de la Iglesia que por enfrentarse al mal? La respuesta, al igual que el hombre mismo, permanece envuelta en las sombras de la historia. Desvelando el enigma, las crónicas ocultas de los archivos secretos del Vaticano. Detrás de los muros de la ciudad del Vaticano se esconde un tesoro de conocimiento oculto, un laberinto de estantes e innumerables tomos que ocultan siglos de secretos. Los archivos secretos del Vaticano, un repositorio privado de documentos históricos propiedad de la Santa Sede, ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga y fascinación. Aunque fue oficialmente establecido en 1612 por el Papa Pablo V, la historia de los archivos se remonta aún más atrás, con algunos documentos que datan de tan atrás como el siglo VIII. Mientras viajamos a las profundidades de esta enigmática colección, descubrimos la fascinante conexión del Vaticano con algunas de las personas y eventos más influyentes de la historia. Un ejemplo de esto es la relación entre la Iglesia Católica y el infame astrónomo y matemático Galileo Galilei. En 1633, Galileo fue juzgado y encontrado culpable de herejía por la Inquisición romana tras su defensa del modelo heliocéntrico del universo. La transcripción original de su juicio, junto con su retractación firmada, se puede encontrar en los sagrados pasillos de los archivos secretos. Otro documento significativo en posesión del Vaticano es la petición de 1530 de la nobleza inglesa, instando al Papa Clemente VII a anular el matrimonio del rey Enrique VIII y Catalina de Aragón. Esta solicitud finalmente llevó a la formación de la Iglesia de Inglaterra, un cisma que alteró dramáticamente el panorama religioso de Europa. El pergamino, adornado con 81 sellos de cera, es un testimonio de las luchas de poder y las maniobras políticas de la época. Los archivos secretos también albergan las bulas papales, una colección de edictos emitidos por varios papas a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentra el Inter Caetera de 1493, una bula papal emitida por el Papa Alejandro VI que dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Este documento jugó un papel crucial en la colonización de las Américas, dando forma al destino de los continentes enteros. A medida que profundizamos en los archivos, nos topamos con el misterioso caso del juicio de 1308 de los Caballeros Templarios. Esta poderosa orden medieval de caballeros cristianos fue disuelta por el Papa Clemente V, siguiendo las acusaciones de herejía y rituales secretos. Los documentos que detallan su juicio, incluyendo el infame pergamino de Chinon, se presumían perdidos hasta su redescubrimiento en 2001. Estos papeles arrojan luz sobre la historia de los templarios y revelan la absolución del Papa de la Orden antes de su disolución final. Los archivos también contienen correspondencia entre varios papas y líderes mundiales, proporcionando una visión de sus relaciones y el funcionamiento interno de la diplomacia. Un ejemplo notable es una carta de María, reina de Escocia, al Papa Sixto V. Escrita poco antes de su ejecución en 1587, la carta suplica la intervención del pontífice en su nombre, ofreciendo un vistazo a la desesperación de una monarca condenada. Además de los documentos históricos, los archivos secretos del Vaticano contienen pruebas de intrigas eclesiásticas. La misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, quien reinó por solo 33 días en 1978, ha sido durante mucho tiempo objeto de teorías conspirativas. Algunos especulan que su repentino fallecimiento fue el resultado de un complot para evitar que expusiera la corrupción dentro del Banco del Vaticano. Aunque la causa oficial de la muerte se registra como un ataque al corazón, los archivos podrían contener pistas que podrían confirmar o desmentir estos rumores. Otro aspecto fascinante de los archivos secretos es el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos mantenida por la Iglesia Católica desde 1559 hasta 1966. Estos textos prohibidos, que incluyen obras de Galileo, Voltaire e incluso Charles Darwin, ofrecen una visión de los intentos de la Iglesia por controlar la difusión de información y mantener su influencia en la sociedad. Curiosamente,
Los archivos también contienen una extensa colección de relatos y testimonios de exorcismos. Estas escalofriantes narrativas, que abarcan siglos, describen la lucha de la Iglesia contra la posesión demoníaca y ofrecen una ventana al poder duradero de la creencia en lo sobrenatural. Aunque gran parte de los archivos secretos del Vaticano permanecen fuera del alcance del público, el Papa Francisco ha tomado medidas para aumentar la transparencia dentro de la Iglesia Católica. En 2020, abrió los archivos del Papa Pío XII, una figura controvertida debido a su inacción percibida durante el Holocausto, a los investigadores e historiadores. Este movimiento sin precedentes marca un paso hacia una mayor apertura y responsabilidad dentro de la Iglesia. A pesar de estos recientes esfuerzos, innumerables misterios y preguntas sin respuesta aún persisten en los sagrados pasillos de los archivos secretos del Vaticano. La vasta colección de documentos, que abarca más de 1000 años de historia, tiene el potencial de desbloquear verdades ocultas y arrojar luz sobre el enigmático pasado de la Iglesia Católica. Obras maestras y misterios, revelando los secretos de la colección de arte del Vaticano. Anidada dentro de los confines sagrados de la Ciudad del Vaticano, se encuentra una de las colecciones de arte más impresionantes del mundo, que abarca milenios y engloba una impresionante variedad de obras maestras. Desde los impresionantes frescos de la Capilla Sixtina hasta las esculturas atemporales que adornan la Basílica de San Pedro, la colección de arte del Vaticano es un testimonio del mecenazgo perdurable de la Iglesia de las Artes y su papel en la preservación del patrimonio cultural de la humanidad. Pero bajo la serena belleza de estos tesoros artísticos, significados ocultos y simbolismo enigmático nos invitan a profundizar en sus misterios. La Capilla Sixtina, quizás el espacio artístico más icónico dentro del Vaticano, es reconocida por sus frescos pintados por el legendario maestro del Renacimiento, Michelangelo. Encargado por el Papa Julio II en 1508, el techo de la capilla está adornado con escenas del Antiguo Testamento, con la icónica creación de Adán ocupando el centro del escenario. Mientras que la narrativa bíblica es evidente en los frescos, los académicos han especulado durante mucho tiempo sobre la presencia de significados ocultos incrustados dentro de la obra de Michelangelo. Una teoría sugiere que la representación de Dios en la creación de Adán está rodeada por una estructura que se asemeja al cerebro humano, posiblemente aludiendo al origen divino del intelecto humano. Otro aspecto intrigante de la colección de arte del Vaticano es la presencia de imágenes y simbolismo paganos que podrían parecer en desacuerdo con la doctrina religiosa de la Iglesia. Por ejemplo, el torso del Belvedere, una antigua escultura romana alojada en los museos vaticanos, se cree que representa al semidios Hércules. La apropiación de imágenes paganas por parte de la Iglesia Católica puede remontarse a su historia temprana, cuando la Iglesia buscó asimilar elementos de la cultura pagana para facilitar la conversión del Imperio Romano al cristianismo. La colección de arte del Vaticano también alberga varias obras envueltas en misterio y controversia, como el retrato del Papa Inocencio X del enigmático pintor español Diego Velázquez. Terminado en 1650, el retrato es reconocido por su realismo penetrante, capturando la esencia del carácter del Papa con una honestidad inquebrantable. Algunos historiadores del arte han especulado que el Papa estaba descontento con la pintura, ya que revelaba su verdadera naturaleza y dejaba al descubierto las maquinaciones políticas del papado. Otra pieza curiosa en la colección de arte del Vaticano es la Silla de San Pedro, un antiguo trono de madera que se creía que era la silla real utilizada por San Pedro, el primer papa. Encerrada en una escultura de bronce dorado de Gian Lorenzo Bernini, la silla se convirtió en un símbolo de la autoridad papal y fue venerada como una reliquia sagrada. Sin embargo, la datación por carbono de la silla de madera en la década de 1960 reveló que databa del siglo IX, lo que arrojó dudas sobre sus supuestos orígenes y planteó preguntas sobre la autenticidad de otras reliquias en la colección del Vaticano. Caballeros, secretos y sombras, desentrañando el enigma de la involucración del Vaticano en la saga de los Caballeros Templarios. En los registros de la historia, pocas organizaciones han capturado la imaginación tan profundamente como los Caballeros Templarios, una orden medieval de monjes guerreros que jugaron un papel crucial en las cruzadas y dejaron un rastro de misterio e intriga a su paso.
Al profundizar en la compleja relación entre los caballeros templarios y el Vaticano, descubrimos una historia que trasciende el tiempo, un relato de poder, fe y la eterna búsqueda de conocimiento oculto. Fundados en 1119, los caballeros templarios comenzaron como un pequeño grupo de caballeros dedicados a la protección de los peregrinos cristianos que viajaban a la Tierra Santa. Con el tiempo, la orden creció en tamaño e influencia, acumulando vastas riquezas y propiedades en toda Europa y Oriente Medio. El Vaticano jugó un papel crucial en el ascenso de los caballeros templarios, ya que fue el Papa Inocencio II quien emitió la bula papal Omne Datum Optimum en 1139, otorgando a la orden privilegios y protecciones sin precedentes. Los caballeros templarios gozaron del favor del papado durante casi 2 siglos, pero su suerte cambió dramáticamente a principios del siglo XIV, cuando su gran maestre, Jacques de Molay, fue arrestado por el rey Felipe IV de Francia bajo cargos de herejía, idolatría y otros delitos. Bajo presión del rey francés, el Papa Clemente V disolvió a regañadientes la orden en 1312, sellando el destino de los otrora poderosos caballeros templarios. La repentina y dramática caída de los caballeros templarios ha dado lugar a innumerables teorías de conspiración y leyendas sobre el supuesto conocimiento secreto y tesoros ocultos de la orden. Una de estas teorías sugiere que los caballeros templarios, durante su tiempo en la Tierra Santa, descubrieron antiguos artefactos y documentos que tenían el potencial de desafiar los mismos cimientos de la fe cristiana. Según esta teoría, el Vaticano, temeroso del efecto desestabilizador que tal conocimiento podría tener en la Iglesia, conspiró para suprimir la verdad y silenciar la orden. Otra teoría popular gira en torno al legendario tesoro de los caballeros templarios, que se dice que desapareció sin dejar rastro tras la disolución de la orden. Algunos especulan que el tesoro fue contrabandeado a una ubicación secreta por los caballeros supervivientes, mientras que otros creen que el propio Vaticano pudo haber incautado la riqueza como parte de una operación clandestina para reforzar sus propias reservas financieras. Susurros en pintura, descodificando la obra maestra de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En el corazón de la ciudad del Vaticano se encuentra la Capilla Sixtina, un tesoro de genio artístico y un testimonio de la increíble habilidad de Miguel Ángel Buonarroti. Encargados por el Papa Julio II, los frescos que adornan el techo y las paredes de la capilla representan algunas de las obras de arte más icónicas y veneradas en la historia humana. Sin embargo, en medio de los vibrantes tonos y exquisitos detalles, algunos académicos creen que Miguel Ángel tejió una serie de mensajes ocultos, entrelazando críticas sutiles a la Iglesia católica y guiños a conocimientos secretos en la propia esencia de su obra maestra. Miguel Ángel comenzó a trabajar en la Capilla Sixtina en 1508, trabajando durante 4 años para completar la tarea monumental. Sus frescos cuentan la historia de la humanidad, desde la creación hasta el juicio final, inspirándose en la Biblia y la mitología clásica. Sin embargo, es en los detalles intrincados de estas escenas donde algunos creen que el artista codificó sus verdaderas intenciones, revelando una narrativa más subversiva y controvertida bajo la superficie. Una teoría se centra en el panel central del techo, que representa la creación de Adán. Aquí, Dios se muestra extendiendo su mano para tocar el dedo de Adán, impartiendo la chispa de la vida. Sin embargo, se ha observado que la forma de la figura divina y las figuras circundantes tiene un sorprendente parecido con el cerebro humano. Algunos académicos sugieren que esta es la manera de Miguel Ángel de afirmar que Dios es una creación de la mente humana, una idea que habría sido considerada herética en aquel tiempo. Otra teoría intrigante concierne al profeta Zacarías, que está representado con un tocado con cuernos inusual en la Capilla Sixtina. Este tocado ha sido interpretado por algunos como un guiño a la antigua deidad egipcia Amun-Ra, sugiriendo que Miguel Ángel era consciente de las similitudes entre el cristianismo y las religiones paganas más antiguas y buscaba resaltar sutilmente esta conexión en su obra. Quizás la evidencia más convincente de mensajes ocultos dentro de la Capilla Sixtina se encuentra en la representación de Miguel Ángel del Juicio Final, un fresco monumental que ocupa toda la pared del altar. Aquí,
en medio de la escena caótica de almas ascendiendo al cielo o siendo arrojadas al infierno, la figura de San Bartolomé sostiene su piel desollada, que tiene un parecido inquietante con el propio autorretrato de Miguel Ángel. Algunos especulan que esta era la manera del artista de expresar su propio tormento y frustración con la Iglesia, una protesta silenciosa contra las restrictivas restricciones y dogmas que le fueron impuestos. Al adentrarnos en el misterioso mundo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, recordamos que el arte es a menudo un reflejo del espíritu humano, un lienzo en el que las esperanzas, miedos y deseos más profundos del artista pueden ser pintados. En el caso de Miguel Ángel, sus frescos pueden servir como una ventana a la mente de un hombre atrapado entre las limitaciones de su tiempo y la curiosidad sin límites de su intelecto. Al concluir nuestro viaje por el enigmático mundo de los secretos del Vaticano, las conspiraciones y las fascinantes teorías, recordamos que el paso del tiempo a menudo envuelve la historia en un atractivo velo de misterio. Las paredes de la Ciudad del Vaticano han sido testigos de innumerables historias de poder, intriga y conocimiento oculto, historias que continúan cautivando e inspirando nuestra imaginación. Te dejamos con una famosa cita de Sir Francis Bacon, quien una vez dijo: «El conocimiento es poder». En el caso del Vaticano, este poder ha moldeado el curso de la historia, ha alimentado una especulación sin fin y ha desafiado nuestra comprensión del mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje y hasta la próxima. Que tu curiosidad te guíe a través del laberinto de la historia.